Contando el cuento con Ángel Guzmán. Dime algo, maestro. ¿Nació aquí en Querétaro? No, yo soy de Puebla, pero estudié aquí. Ajá. Estudié aquí muchos años aquí, estudié la preparatoria aquí, en Sígame Querétaro. Y luego estudié aquí en el Conservatorio de Querétaro, empecé a estudiar. Me estaba diciendo el maestro Eric que hace ya 10 años, que hace ya 12 años, en el 2010, quise decir. Ajá. ¿Se va rápido? Sí, sí. Yo estuve aquí vuela el tiempo. Como un semestre. ¿Aquí en el conservatorio? Pero creo que era 2008, algo así. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Y pues muy interesante, ¿verdad? Sí, ha cambiado un poco. ¿Qué estudiaba usted en ese tiempo? El primer curso. Ajá, pero hay que elegir un instrumento o algo, ¿no? Guitarra. Guitarra, sí. Ya. Pero nada más fue un semestre y por cuestiones de que ya estaba casado y tenía un trabajo, era difícil. Era complicado, ¿no? Sí, pero estamos en Contando el Cuento. Mi nombre es Ángel Guzmán y hoy me encuentro con dos jóvenes talentosos, el maestro Aquiles Lázaro y Diego Sánchez. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Ángel, muy bien, muchas gracias por la invitación. No son de aquí, ¿verdad? ¿O sí son de aquí, maestro? Yo me consideraría parcialmente queretano, tengo que decir. Yo soy poblano de nacimiento, pero después me mudé a Querétaro y viví aquí muchos años, 6 o 7 si no recuerdo mal. Y de hecho, para mí Querétaro es de importancia especial porque aquí fue donde empecé a estudiar música, que es un poquito de lo que vamos a platicar hoy. Ajá. En el Conservatorio de Querétaro. ¿Dónde radica actualmente? Actualmente vivo en Viena, en Austria. Ajá. Sí, allá vivo, pero le decía, yo empecé a estudiar música aquí en el Conservatorio de Querétaro, en este edificio. ¿Y Diego, dónde eres? Mira, yo vivo en la Ciudad de México. Ajá. Nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero toda mi vida realmente he sido chilango. Ajá. Entonces ahí actualmente radico, ahí realizo mis estudios actualmente. Para conocerlos un poquito, ¿tienen mucho que se conocieron? ¿Tienen poco o nada más es cuestión de trabajo? Bueno, la relación entre Diego y yo es muy profunda, diría yo. Nos conocimos mientras estudiábamos juntos en la entonces Escuela Nacional de Música de la UNAM. Fue un vínculo de compositor-pianista en el que Diego se acercó a algunas de mis piezas. Yo le sugerí tocar algunas de mis piezas, él aceptó y poco a poco se hizo una relación profunda en la que ambos aprendíamos el uno del otro. Y en la cual Diego se interesó mucho por mi trabajo porque le parecieran interesantes mis ideas como compositor, y yo me interesé mucho también por el trabajo de Diego como intérprete porque me parecía que las interpretaciones que él hacía de mi música eran inmejorables. Es decir, iban de acuerdo a las ideas que estaba plasmando en el papel, digamos, supongamos. Sí, de alguna forma yo consideraría que la música de Aquiles es de alguna u otra forma como si fueran mis sueños sonoros. Ajá. Entonces realmente compartimos como esa esencia. Es la música que realmente podría decir que es mi música. Un complemento. Exactamente, sí. Y bueno, la pregunta aquí sería, ¿qué andan haciendo ahorita en Querétaro? Bien, pasamos al tema de el CD Multitud, que es un trabajo discográfico que está saliendo en este mes de febrero aquí en México, en el país. Es un CD que reúne toda mi música para piano como compositor, interpretada precisamente por el pianista Diego Sánchez Villa. Aquí la pregunta, bueno, que ya se le habían hecho a algunos estudiantes hace rato, o usted también la formuló, es, bueno, ¿por qué hoy en día sacar un CD si normalmente los músicos están poniendo sus composiciones en las plataformas digitales? Sí, pienso que el CD reivindica un trabajo de investigación y un trabajo teórico del circuito que pertenece a él. El círculo de la música académica es precisamente académico. Creo que es importante sentar la diferencia, por ejemplo, de un hit de Shakira, ¿no? Claro, el hit de Shakira se va a escuchar en Spotify y demás, pero es difícil pensar en Shakira como una teórica, ¿no? Como una persona que intelectualmente te describa sus procesos, que plantee a un círculo intelectual interesado en ese tipo de teorías qué ideas profundas subyacen a su música. Todo eso sucede en la música académica, y entonces a mí me interesa también poner de manifiesto que en la adquisición del CD físico también viene un librillo en el cual pueden leer
unos ensayos que yo preparé para que sirvan de guía para la escucha, pero también como una especie de teorización filosófica, vamos a decir, de mi propia música, para quien tuviera algún interés en estudiarla o en criticarla incluso. Claro. Diego, platícanos, en la preparación de este disco, ¿se lleva mucho tiempo? ¿Cuántas horas te dedicas tú, bueno, especialmente con el piano en esta composición? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Realmente creo que el CD cuenta la historia de Aquiles y yo como colaboradores, entonces podría decir que el disco lleva una preparación de años, a pesar de que cuando Aquiles viene a México me presenta la propuesta de tocar su música, fueron realmente meses de preparación a la hora de tocar las obras, pero antes de todo eso existe todo un trabajo anterior, años diría yo, de preparación. Porque a veces pensamos que uno se encierra en un, bueno, pues en un estudio y una semana y ya ponen el disco y ya sale a la venta, ¿no? Pero hay digamos, un bagaje de tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo de trabajo y también diría yo de experiencias, ¿no? Si algo podría decir es que yo no soy el mismo pianista que antes, Aquiles no es el mismo compositor de antes, entonces también eso se puede ver reflejado ahora, un poco más de madurez en la interpretación de la música. Claro. Maestro, yo al escucharlo hace rato aquí en el conservatorio, hace unos días surgió una pregunta con un músico, bueno, músico es un músico moderno porque utiliza sintetizadores, música electrónica, y yo le preguntaba, ¿por qué hoy en día que hay tanto avances en todo, así, en todas las áreas, por qué en tiempos anteriores, como por ejemplo Beethoven, Bach, había más creatividad para la música? Hoy pareciera que la música, aún la música popular, se repite y se repite, o vienen y agarran de atrás para volverlos a no sé, actualizar, pero es casi la misma música. ¿Por qué no hay gentes jóvenes creativos de nueva música? Es un tema complicado en el que no sé si sea una apreciación del todo objetiva decir que en tiempos pasados el panorama fue mejor. Lo que sí puedo decir es que, bueno, al extrapolar a figuras como Bach o Beethoven, que son claramente de tradición académica, y compararlas, vamos a decir, con el reggaetón que se hace hoy, pues sí se comete una especie de extrapolación, que es lo que yo quería decir, ¿no? O sea, el reggaetón pues es una música que no pertenece al circuito académico, que es al que sí pertenecían en su momento, un circuito distinto pero académico al final, figuras de la historia de la música como Bach y Beethoven. La música ahora, pasando a la música popular, la música popular de esos tiempos nos es muy poco conocida, tengo que decir. Los registros de la música popular de tiempos de Bach y de Beethoven son difíciles, ¿no? Los músicos populares no sabían escribir, no nos llegó, se transmitía oralmente la música, se distorsionó después de tantos siglos. Los registros sonoros de música son del siglo XX, es una invención muy reciente. ¿Cómo era esa música hace 4 o 5 siglos? Es difícil decirlo con toda precisión. Ahora, la cultura popular de hoy pues es muy dinámica, ¿no? La música popular de hoy es muy dinámica, muy rica y, o sea, esto no necesariamente es positivo, que es un poco a lo que ibas tú, ¿no? Creo que es un reflejo de nuestras contradicciones como sociedad. Me niego también a hacer una crítica puntual, a decir la sociedad es mala porque hay reggaetón, desaparezca para siempre el reggaetón. No, creo que para mí es más enriquecedor como compositor y como artista aceptar que esa expresión existe, porque de alguna manera es el reflejo de una parte de la sociedad, vamos a decir. Es una sociedad rica, una sociedad dinámica, una sociedad con muchas contradicciones, una sociedad con muchos problemas, y de alguna forma esas expresiones culturales que son la música popular recogen, reflejan esas contradicciones, esos problemas. La música que habla de la violencia del narcotráfico, por ejemplo, esa música que habla de cosas horrendas, ¿no? En los narcocorridos, exactamente.
Y yo digo, pues qué feo que exista, pero más feo que existan sucesos sociales, bueno, público, pero sucesos sociales que son el caldo de cultivo de esta expresión. Yo no digo que no se compongan corridos que hablen de asesinatos. Digo que no sucedan asesinatos en nuestra sociedad, en principio. Y cuando dejen de suceder, seguramente dejarán de suceder corridos que hablen de ellos, ¿no? En fin. Maestro Diego, platíquenos, para la gente que no conocemos mucho de música, ¿cómo se le llamaría este tipo de música del maestro? O cómo se considera este estilo, no sé cómo llamarlo yo. Sí, pues como lo decíamos hace rato en la charla, es una música de corte académico, diría yo, pero ahora que lo pienso, pues realmente todas las personas tenemos orejas y todas las personas realmente tendríamos que permitirnos abrir nuestros oídos a diferentes expresiones, ¿no? Creo que eso es algo que pasa mucho ahora con la era digital, donde el sistema, el logaritmo te dice qué música es la que te gusta a ti por las visitas que tú tienes, exactamente, ¿no? Entonces ya te están obligando de alguna forma a escuchar de una manera la música que a ti te gusta. Incluso la música que no conocías que te gustaba, ahora te empieza a gustar, ¿no? Yo creo que de alguna forma este disco que estamos presentando es un frente a todo esto, ¿no? Porque realmente hace que la escucha se vuelva mucho más receptiva, más al pendiente de otros detalles, ¿no? Y enriquece de alguna u otra forma. ¿Podemos considerar que es música contemporánea? Sí, totalmente. Totalmente es música actual, una música que se hace pues de viva voz, ¿no? Por los intérpretes y el compositor de ahora, ¿no? En la presentación que hicieron aquí en el conservatorio me llamó la atención un elemento, no sé si estoy bien o usted corríjame. Yo sé que la música tiene varios elementos, pero usted hablaba sobre todo de uno que es muy puntual, el tiempo. ¿Sí es correcto lo que hace usted, se centra en el tiempo en su música? Sí, y más que en el tiempo, diría en el paso del tiempo, que es una categoría todavía más particular, ¿no? Porque el tiempo en general, pues, está presente en donde sea, ¿no? Y bueno, en última instancia, el paso del tiempo también. Pero yo lo que trato con mi música es de hacer percibir al que escucha, de hacer percibir también al que interpreta, cómo pasa ese tiempo, cómo fluye en una única dirección, cómo fluye de alguna forma imperturbable, vamos a decir, cómo fluye sin sobresaltos, sino como un plano subyacente completamente desnudo, vamos a decir. Nos hablaba que había un tiempo definido, eran los 42, no sé cómo lo llama usted. El pulso. El pulso. ¿Toda la música es así? Dentro de este CD... las últimas obras, ¿no? Las últimas piezas sí. Las últimas piezas sí, ahora que veo los títulos. En 6 de las 8 piezas del CD está presente este recurso técnico, que en realidad es la manifestación técnica de un concepto personal. Platíquenos por qué ese concepto, así, por qué puntual en sus piezas. Bueno, creo que esto refuerza esa percepción del paso del tiempo que le mencionaba, pero también creo que trabajar con este recurso técnico ofrece al intérprete, en este caso al pianista, una dificultad técnica atractiva. También lo tengo que decir, creo que el intérprete está en su justo... es decir, creo que el intérprete hace un reclamo legítimo, digamos, cuando dice, bueno, yo soy intérprete, ¿sabes? Quiero cosas que reten mis capacidades interpretativas, no que me pongas a hacer cualquier cosa sencilla que cualquier principiante puede hacer. Así es. Entonces, yo le ofrezco al intérprete una especie de antivirtuosismo, que es algo de lo que platicábamos aquí, a través, por ejemplo, de este recurso técnico que es muy difícil de lograr. Claro. Y Diego, bueno, ahora a ti, con esto mismo que nos dice el maestro, yo lo que me llamó la atención es de que vas más allá que cualquier pianista, porque se necesitan, digamos, como decía el maestro, 10 dedos o más dedos para tocar esta pieza. Claro. Lo que me llamó la atención es de que tú usas el antebrazo para seguir tocando, que muchos, digamos, no sé si está correcto decirlo de esta manera, pianistas clásicos irían en contra de eso. ¿Es como algo creativo?
Pues sí, yo creo que la técnica del instrumento siempre tiene que ir más allá. O sea, lo que hacen, pongo un ejemplo muy rápido. Bach, en su momento, en el barroco no se utilizaban los dedos pulgares ni los dedos índices. Era muy común, los meñiques, perdón, el niño meñique y el dedo pulgar para tocar las obras. Era muy común tocar con 3 dedos porque eran los dedos más fuertes, de alguna otra forma. Pero cuando empezó a avanzar la construcción a pianos, se requería de sonidos más fuertes, entonces había más cruces. De acuerdo a la música que se componía, se fueron creando ciertos instrumentos. La técnica avanza durante mucho tiempo, durante el romanticismo, pues la música se establece, el virtuosismo romántico se establece como tal, impera hasta el siglo XX. Y de alguna forma, cuando una obra llega y te pide esto, como lo que pide, saca de las casillas de alguna forma el intérprete por ser preciso, por no saber cómo hacerlo e inventar nuevas formas, pues hay que lograr que eso suceda, ¿no? Pero el antebrazo es una técnica, de hecho, que si ahorita lo pensamos, es una técnica que se inventó hace casi 100 años. O sea, la música contemporánea de hace 100 años es música ya vieja. Ya utilizar el antebrazo realmente es algo que debería de ser normal en la técnica y en las escuelas de música se debería de enseñar a cómo tocarlo, ¿no? Bueno, yo no soy músico, pero me pareció algo, digamos, algo interesante, porque va fuera de lo ordinario, de lo normal, de lo clásico que cualquier otro pianista utilizaría nada más, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Aunque hay varios casos donde hay muchos pianistas, no solamente de música clásico, sino también del rock and roll, por ejemplo, que utilizaban ya clusters, puños, se subían y hacían con los pies, tocaban. O sea, es algo que realmente es como más expresión, ¿no? Es salir un poquito de esa parte y justamente pues darlo a conocer. Es algo muy normal de poder hacer. Maestro, para llegar a la música contemporánea que usted nos exhibe aquí en su disco, ¿es necesario recurrir a la música clásica? Pienso que sí. Hay muchas críticas a la música actual, a la música contemporánea y al arte contemporáneo en general. Es algo que platicamos hace rato con los muchachos del conservatorio también, en el sentido de que sienten una especie de aberración, vamos a decir, creativa por parte de, en el caso particular de la música, de las y los compositores actuales, ¿no? Como si dijeran, esa gente, ¿quién sabe en qué momento empezó a hacer una cosa completamente desligada de las grandes obras del pasado? Mira Beethoven, mira Bach, mira Schubert, Wagner, mira lo que hacen ahora los compositores contemporáneos. Y yo quiero decir que no es así, que sí hay un vínculo, que finalmente el estado actual de la creación, el estado actual de la composición, en cuanto a conceptos, en cuanto a técnica, en cuanto a recursos, sí se desprende de forma directa de esas no diré directamente de Bach, sino directamente de esa línea a la cual perteneció Bach. Y quisiera invitar a las personas que critican así al arte contemporáneo a que profundicen más en la historia del arte, ¿no? Y que se den cuenta que a finales del siglo XX, a finales del siglo XIX, quiero decir, perdón, y principios del siglo XX, hay una especie de ruptura en esa propia escuela, ¿no? Donde los artistas jóvenes se rebelan mucho contra toda la herencia del pasado. Y en el caso de la música concretamente podemos citar a figuras como Arnold Schoenberg, compositor austriaco, padre del dodecafonismo, o a los grandes impresionistas franceses como Debussy o Ravel, ¿no? También. Pero bueno, creo que en todas las épocas ha pasado lo mismo, ¿no? Me imagino que la música contemporánea de aquel tiempo, pues también a mucha gente así, no sé si le espantó o decía que qué aberración era, ¿no? Ahora estamos en el aquí y ahora, y tal vez a mucha gente no le gusta esta música, pero va a llegar un momento en que pues va a haber otro tiempo contemporáneo y que vayan a decir, bueno, mira, esto lo que sí suena aquel tiempo, ¿no? Ojalá, pero eso es cierto, y es un punto a favor de nosotros, que todos los grandes artistas, incluyendo nombres enormes como Beethoven o Van Gogh, por ejemplo, fueron en su tiempo muy criticados y muy impopulares. A mí lo que sí se me hace bello aquí es que tengan la creatividad de hacer algo diferente a lo que, por así, normalmente se nos presenta pues en la música clásica, en los conciertos que vamos a oír en la filarmónica, ¿no? Creo que es algo novedoso que se debe de dar en las ciudades como aquí en Querétaro, que tienen mucho talento, hay mucho músico, mucho artista de todo género, ¿no? Pero que debe de pasar de un punto
que se crea su obra propia, ¿no? Como lo que nos está presentando. Díganos dónde podemos comprar su CD. Bueno, el CD está disponible en librerías culturales como el Fondo de Cultura Económica o Educal, pero para los tiempos modernos también está disponible en plataformas de venta por internet como Amazon o Mercado Libre. Sí. Diego, ¿nos podrías dar las redes sociales de ustedes? Sí, bueno, pues a mí me pueden encontrar como Diego Sánchez Villa, pianista. Al maestro Aquiles lo encuentran también como Aquiles Lázaro. Y también su página web del maestro aquileslázaro.com. ¿Van a seguir en este tiempo haciendo esta gira de presentación de su disco? Sí, tenemos otras presentaciones en diversas ciudades del país, en Toluca, en Puebla, en Morelia y en Ciudad de México, claro. Y ya después regresa otra vez a Viena. Y me regreso a Viena, sí. Ajá. Allá se dedica 100% a la música. Allá me dedico a la composición 100%. Sí. Qué bueno. Pues les agradezco mucho el tiempo, la oportunidad de conocer su música, maestro, a escucharte, Diego. Gracias. Para mí que pues presento este programa, pues es una oportunidad para darles a conocer. Se los agradezco mucho. Muchas gracias a ti, Ángel, por darnos espacio en tu canal. Muchas gracias a tu público por escucharnos. Y bueno, nos vemos la próxima vez. Sí, aquí los esperamos para que nos avisen con tiempo y hacer otra grabación. Claro que sí, aquí estaremos. Gracias.